Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ya comienzan a aparecer este tipo de torneos donde hay bastante dinerito en juego, ¿vale? Entonces la gente, en teoría, va más preparada, va con decks bastante afiladitos, así que comenzamos esta serie otra vez de torneos por el mundo. Esta vez nos toca uno de $1000 en Estados Unidos, en Ankeny, me parece que se llama la ciudad, en Iowa. Bueno, vamos a ver qué pasó en Atlas Game. Pero bueno, aquí tenemos la foto. Tenemos al dueño, al de la izquierda, y al ganador, el de la derecha, sosteniendo el típico cheque, ¿no? De estos de las películas de Estados Unidos. Pone ahí $500, porque claro, es un torneo de $1000, pero no todo va al ganador, sino que pues se van repartiendo un poco escalonadamente, ¿no? Bueno, Atlas Games, aquí tenemos al ganador. La distribución de los líderes fue el siguiente. Hubo uno de todo lo que está arriba, una Sabine, un Han Solo, una Rey, un Tarkin, un Palpatine y 3 Boba Fett. Bueno, comenzamos con Rey, la última clasificada, la persona que quedó octava en ese top 8. Bueno, este es un deck que yo estoy jugando bastante. Es un poco distinto al mío. Hay cosas que no me convencen. Me da a mí que es alguien que no tiene muchas cosas, que no tiene 3 looks, pero por lo demás es un poco lo mismo, ¿no? Tiene unidades pequeñitas como R2, como el ala A, Sabine, como Yoda, como Red 3, como este Concord Down, ¿no? Que es un dolor, gente, es un dolor. Lo sufrí yo ayer en un torneo de solo set 2 y ¡puf! Cómo te para por la parte del espacio, ¿no? Entonces, unidades pequeñitas a las que potenciar con la habilidad de Rey, mucho descarte de mano, con esta carta y con lo que te puede descartar Poe Dameron. Interesante que ha metido esta cartita que hace daño por las cartas que vas descartando desde la mano. Entonces, bueno, a mí no me convence, sinceramente, pero es cierto que le puede dar también un toquecito. Entonces, por 2 un 3-3, pues no está mal, ¿no? Y mete cierta presión. Y en principio, imagino que el rival querrá priorizarlo un poco para mitigar un poquito de daño, pero bueno, al final el daño máximo, ¿no? O sea, por el modo en el que te quiere ganar este deck es a través de estas cosas gordas, ¿no? El dragón, un Redemption que a lo mejor no cura muchísimo, un Kylo que es cierto que cuando entra no tiene impacto directo como tal, pero que como te va controlando la mano y al final no hay tantas cosas que se puedan jugar a la mesa, este Kylo entra bastante bien. Son muy buenas estadísticas, aguanta muy bien, se puede potenciar a sí mismo cuando quiera atacar a algo o potencia a otra unidad para que haga muchísimo más daño. Y por supuesto, Poe Dameron, ¿no? Deck bastante sólido. ¿Por qué no ha quedado más arriba? Yo me atrevo a decir que ha querido ir más agro de lo que quería, de lo que debería, ¿no? Con este Red 3 y con Mayfield, yo no lo estoy echando para nada de menos. Al final la clave es aguantar, curarte y ganar a un mid-range un poquito largo, ¿no? Yo creo. Aquí vemos que tiene más descarte de mano, tiene más removals, tiene tech para sacar valor en caso de partidas largas, más daño de mano y mejoras para algunas unidades, para sobre todo imagino que Yoda principalmente y Kanan, para sacar mucho más valor y poder tradear mejor la mesa. Deck muy potente, gente. A mí me gusta mucho. Como digo, va a venir una guía dentro de semana y media que le siga perfilando y pueda traer yo la versión que más me gusta de este mazo. A continuación, en el séptimo lugar tenemos un Bob azul. Que bueno, pues intenta ser controlero, ¿no? O sea, ¿qué nos llama la atención? Tiene 3 Vengadores, tiene un Snoke, 2 Super Laser Blast y mucho evento de quitar unidades, como esta, muchísimas cosas. Pero también lleva un Milky Wonky, pues para tratar de sacar un poquito de valor, ¿no? Sobre todo yo creo que es para regresarte a la mano una Basin y seguir rompiendo el turno del rival. También lleva Sparkle Rebellion, o sea, va puro control este deck. Lleva robo de cartas por aquí. Lleva algunos para generar bounties, ¿no? Con el cliente, pero también lleva bounties directo de mano. Y qué decir, pues nada, no le fue mal, llegó al séptimo lugar, creo que perdió contra el ganador, luego lo vamos a ver. Y un deck muy, muy controlero. Boba azul, es que Boba con cualquier color, gente. Hasta con rojo yo creo que van a empezar a aparecer cosas bastante competitivas. Pasamos a un Han Solo que quedó en el sexto lugar. Y bueno, más o menos es un poco el Han Solo de siempre, ¿no? La novedad, que lo hablaré muy dentro de poco porque hubo otro torneo de $1000 este fin de semana en Estados Unidos, no ha salido mucha información, hay un directo con un montón de partidas de ese torneo. Aviso que llegarán cosas interesantes, me han dado luz verde a hacer cositas, así que pasarán cositas, ¿vale? Pero bueno, entonces voy a destinar un poco más de tiempo en esos vídeos para poder hablar de este deck, pero bueno, la clave, ¿cuál es? Este combo, ¿no? No es un combo en el que gire por completo el deck, pero es un combo que está ahí molestando, ¿no? Es una sinergia que al rival le puede poner nervioso si sale un tech, porque luego te sacan el DJ
y rampeas tú y desrampeas al rival. Entonces, bueno, pasan cosas, pero no es que gire por completo el deck en torno a ello. Por lo demás, es un poco lo mismo, ¿no? Interesante que ha entrado el Cloud Rider, ¿no? Este, no sé cómo es en castellano, que bueno, es para lidiar con el agro, cositas para girar, más lidiar con el agro, descarte, rampeo y cosas gordas para ir a rematar partida. Deck bastante sólido, es bastante mi estilo, creo que me voy a adaptar muy fácil a jugar esta nueva versión de Han Solo. Como digo, va a haber futuros vídeos en plural hablando de este deck. Bueno, Atlas Game, quinto lugar, boba amarilla, ¿vale? Hemos visto un boba azul, pasamos a un boba amarillo. Como vimos, había 3 bobas, veremos cuál es el que llegó hasta la final. ¿Y qué decir? Pues nada, boba amarillo, gente. Llamativo, lleva el Final Showdown. Para hacer esto de girar todas las unidades y atacar y ganas o pierdes, lleva una copia, me parece totalmente lógico, yo la llevaría. Una copia creo que tiene que ir siempre. Lleva Toro. Al final tienes un Bounty Hunter acá, Bounty Hunter acá, Bounty Hunter acá. Y creo que ya está, ¿no? Creo que ya no lleva más Bounty Hunter. Bueno, y obviamente Boba Unidad y Boba Líder. Pero bueno, es un 3-5 que puede sacar bastante valor atacando varias veces, tiene todo el sentido. Y luego lleva pues lo típico, ¿no? Rook, el Cantina Bouncer, para sacar mucho valor. No lleva Basim, esto me ha llamado bastante la atención. No sé por qué no la llevarías. Lleva al Wookiee fugitivo, que sí, te mete bastantes estadísticas, pero yo no sé si no. Yo creo que preferiría a Basim. Pero bueno, habrá alguna razón por la cual ha metido esta unidad y no la otra. Llamativo, que lleva la navecita esta 2-2 por el espacio, que no puede ser dañada a través de cartas, ¿no? De habilidades de cartas del rival. Así que o tradeas, o bueno, alguna carta que reduzca estadísticas, que no es daño, ya saben cómo va todo esto. Y bueno, pues nada, llegó al quinto lugar. Al final acabó perdiendo en semis, ¿no? No, perdió en cuartos de final. En cuartos de final, no sabemos contra quién se enfrentó. Pero bueno, es el bobo amarillo de toda la vida, con zip y zape y cositas interesantes como el Final Showdown y este Buki, ¿no? Y bueno, y el New Adventure para sacar todo el valor del mundo a cosas con ambush, a cosas para levantar, para tener efecto, ¿no? Como estos dos que te miran la mano o te devuelven algo a la mesa. Por supuesto, las naves para poder entrar y hacer mucho daño otra vez. Y ya está, gente. Creo que no hay mucha más novedad. Pasamos ya al cuarto lugar. Cayó en semifinales contra el Boba. Me parece, sí, porque el tercero perdió contra el que quedó primero al final. Bueno, Sabine Verde. ¿Cómo se ha renovado Sabine Verde? Esta versión, como ven, no lleva el sable oscuro, ¿vale? Que se decía que, bueno, esta persona no llevó el sable oscuro y llegó al cuarto lugar. ¿Qué ha cambiado respecto a otros decks del pasado? Bueno, por un lado, dar emboscada a unidades desde mano o desde contrabando. Esta mejora que puede dar algún sustillo, ¿no? Es un 1-1-1, pero que si pagas un recurso y destruyes esta mejora, le das un +4/+0 y saboteador a una unidad. Entonces puede dar un susto bastante interesante. Más o menos todo sigue igual, hasta que llegamos aquí. Cassian Andor es un 3-3-5, perfecto, sale muy bien, es rebelde, por tanto te viene bien con Rebel Assault y con las medallas de la ceremonia estas. Y desde contrabando, pagando 5, sale preparado. Así que es un daño sorpresivo que el rival no se espera. K2, por supuesto, y obvio, Poe Dameron y Wrecker. Como ven, ya no llevan el Steadfast Battalion, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final tienes aquí tremendas bombas. Tienes una cosa que te mete un 6-6 y que si descartas carta haces 2 daños más, por tanto te puedes limpiar prácticamente cualquier líder del juego. Muy pronto, además, en turno 4 es una barbaridad y no dependes de que Sabine esté fuera. Yo creo que es una de las cosas más claves, ¿no? Y además le sigue sacando valor con muchas estadísticas con el Timely Intervention. Y a su lado, Wrecker, que más de lo mismo, puede salir con ambos, estadísticas del horror y encima descartando una carta, boom, bueno, perdón, un recurso que está en mesa, 5 de daño a otra unidad. Así que te permite a ese midrange que te ha ido controlando la mesa, boom, le revientas, vuelves a tener ventaja en mesa y si el rival no tiene respuesta, 7 a la cabeza en la siguiente fase. Así que nada, muy interesante. Me dan ganillas de jugarla solamente por aprender a cómo jugar contra ella. A ver si algún día me animo a jugar un poquillo, traer unas partidillas y traerlas al canal, ¿vale? Bueno, pasamos ya a palabras mayores. Top 3, gente. ¿Cómo me alegra ver líderes distintos, ¿no? ¿Cómo me alegra ver líderes distintos que no se veían tanto en el set 1, ahí llegando a los tops de los torneos? Y es que este Grand Moff Tarkin viene para hacer cositas, ¿no? Le puede dar por un recurso y agotando a
a Tarkin le puede dar un +1/+1 a una unidad imperial. Que parece que en este set 2 no ha llegado muchas cosas imperiales, ¿vale? Pero con muchas cosas de antes, más cositas nuevas, le saca mucho valor y Tarkin ha entrado con todo. ¿Cuál es la clave de este deck? ¿Por qué Tarkin ha revivido? Esta nave, ¿vale? La nave 2-2, que claro, si el rival no puede lidiar con un 2-2 con Raid 2, que te mete de 4, gente, no puede lidiar con ella, pues ¿por qué no hacerla más gorda? ¿Por qué no hacerla más grande? Por eso está este +1 que viene por aquí, vienen +1 por aquí, vienen +1, bueno, este puede hacer también atacar, hay muchas cosas, este también da token de experiencia, el +2/+2 que le pueda dar el Overwhelming Barrage más todo el daño que venga por el propio evento, y luego encima cosas gordas para meter presión y con todo, ¿no? Destacar el que sigue con un montón de navecitas, tiene el Subdown que te permite que una unidad del espacio ataque algo de la zona terrestre o le das mejor dicho, le das sabotador, por tanto puede atacar, aunque tenga delante un tremendo centinela, puede seguir atacando a la base del rival, y el triple Dark Raid para buscarlo muy pronto y buscar otras naves que entren, den toques de experiencia, regresa a mano, entran, dan toques de experiencia, ¿vale? Entonces, súper interesante este deck, ojalá sea muy jugable. Vemos que aquí lleva ya un poquito de cosas más de late, ¿no? Lleva un devastador, lleva 2 relentless para hacer combate ahí un poquito más al mid-range, a un poquito control. Lleva el Change of Heart para eso, justamente quitar cosas del valor al rival y aprovecharos tú y reventar a la base. Y lleva un TED aquí, usa una cartita concreta para luchar contra el contrabando. Interesante. No sé si al final se enfrentó mucho a cosas con contrabando, así como pesadas, ¿no? Donde digas, me la voy a jugar porque voy a sacar bastante valor. Pero bueno, no deja de ser un 2-3 que te revela lo que ha puesto ahí, ¿no? Y a lo mejor ves 2 Luke Skywalker y dices, ok, ya vivo mucho más tranquilo porque sé que no me va a venir otro en... O es muy poco probable que me venga otro en partidas futuras. Me alegro un montón de que este deck vea mesa. Bueno, llegamos a la final, ¿no? Perdedor de la final, segundo puesto, otro boba amarillo. ¿En qué se diferencia? Pues mira, tienen el mismo, los tres fugitivos Wookiees, ¿eh? 3-3. Bueno, sí es cierto que mete mucha presión, ¿no? Pero es que un rival que lidie con ello y te gira otra unidad te hace perder tiempo. Y este deck es muy tempo. Bueno, es el mismo deck, entonces dos opciones. O son dos amigos que se han compartido la lista y han dicho, venga, vamos con esto a ver qué tal nos va. O la persona que ha compartido la información, que es la persona de la tienda, entiendo, porque era el perfil de la tienda, ha puesto el mismo deck y, no se ha confundido. No sé, pero vamos, yo creo que de haber diferencias serían muy, muy poquitas, ¿vale? Y entonces llegamos a la final, a ese chico que tenía ese pedazo de cheque en la mano. Hizo un 4-1 en el suizo, ganó a Boba Azul en el top 8, se enfrentó a Tarkin Amarillo en la semifinal y le ganó, por supuesto, y jugó la final contra Boba Amarillo con 0 derrotas. O sea, venía sin haber perdido ni una derrota. O sea, dominando por completo. ¿Quién es? El bueno de Palpatine, gente. Qué notición, ¿eh? Yo no me lo esperaba, ¿eh? Yo no me esperaba... O sea, a ver, y no estoy haciendo menos a Palpa, pero Palpa doble verde llegando a una final y ganando sólido, wow, ¿no? Increíble. Bueno, ¿de qué va este deck? Vamos a ver. Es doble verde. Entonces, vamos a ver primero las cartitas doble verdes. Efectivamente, lleva Command. Y un problema del doble verde antes es que las cartas doble verde como que no tenían de verdad mucho valor. Entonces, realmente, la única razón para llevar el doble verde era llevar la base de 25. Y él no la lleva, gente. Él no la lleva. ¿Ha pasado algo? Ha pasado algo. Ha pasado que ha llegado esta carta. Es un 4-5-5, o sea, estadísticas muy potentes, que cuando es derrotada, si tú quieres, derrotas un recurso y lo llevas a recurso. ¿Por qué? Porque tienes Magel y puede salir otra vez por 5-5. Creo que costaba 6, hablo de memoria. Pero bueno, 6-5-5 está muy bien, ¿no? Y ya está. No lleva otra cosa que sea doble verde. Y no ha querido meter la base de 25, ¿vale? Entonces al final, y tampoco lleva el evento para dar ambush desde mano. Entonces, ¿qué lleva del set 2? Bueno, cositas del set 2 que ha metido distintas. Esta unidad, que es la que saben que baja, cura y puedes girarla, la levantas a la mano y hace daño, ¿vale? Lleva el Tai, que yo la verdad, yo no lo veía muy bueno, pero es cierto que usando a Palpa sí tiene sentido, porque al final es un 2-2-1 que da token de experiencia y que es muy fácil que la sacrifiques porque te da igual ya esta unidad, la sacrificas para poder robar, ¿no? Y seguir haciendo un poco
la habilidad de Palpa. Lleva el Scanning Officer para luchar un poquito contra el Smuggle rival y tener información y tener un poquito más de calma. Lleva este 3-3 Centinela, que cada vez que recibe daño en combate va mejorando sus estadísticas, por tanto puede ser un Centinela muy pesado, que viene muy bien para mejorar con toques de experiencia, ¿no? Y seguir ahí dominando. Lleva rampeo, por supuesto. Y cosas nuevas, este Centinela por el espacio, que yo ya dije que va a ser buenísimo. Y todo lo demás es valor máximo. 2 devastadores, 2 Relentless, 3 Walkers, 3 Vader y ya está, ¿vale? Y ya está. ¿Qué lleva en el banquillo? Bueno, lleva más valor todavía, pues si hiciera falta sacar cosas más gordas, las tiene. 2 Mauls. Y tiene este evento de Palpatine Return que tiene todo el sentido, ¿no? Porque al final, por un lado, y esta es la cosa interesante del doble verde con negro. Claro, dices, bueno, pero no tienes modo de descartar cartas, ¿no? No hay ningún otro modo. O sea, al final es lo que tú sacas, es derrotado y lo quieres recuperar a la mesa, ¿no? Entonces es una carta que ya quieres jugar cuando ya ha salido Vader, cuando ha salido el Walker, el Relentless, etcétera, etcétera. Pues no, gente, que es una de las ventajas que tiene esto. Tú llevas a recursos un Vader, por ejemplo, ¿vale? Sacas esta unidad, es derrotada, llevas a Vader en recursos, que están en recursos, los llevas a la pila de descartes para poner esta unidad y por tanto este evento te recupera a Vader bastante antes sin necesidad de haberlo jugado, que se ha derrotado y luego jugar el evento. Muy interesante ese doble verde negro y yo me atrevería a decir que puede ser una de las razones por las cuales esta persona ganó el torneo. Esta combinación, aunque la lleve en el banquillo, esta combinación de este evento con cosas gordas verde-negros. Strike True para hacer daño aprovechando las unidades tan fuertes que tienes y Confiscate para quitar mejoras. Lo veo bastante sólido, gente. A mí me sorprende no haber visto más cosas del set 2. Y bueno, por supuesto, Piet para dar ambus a todo lo gordo que saques, ¿no? Entonces ahí viene un poco. Al final son centinelas potentes. Potentes, centinelas muy jugables que salen prontito para proteger tu base, que te dé tiempo a rampear y luego ya a sacar todo lo gordo. Ganador, gente, si alguien tenía dudas de cómo ganar con Palpatine en este set 2, esta creo que es una base muy buena para luego ya ir haciendo poquito a poco cambios. Gracias, gente, espero que les haya gustado. Si quieren ver más decks, más ideas de otros líderes distintos, les recomiendo muy fuertemente que vayan a ver este vídeo por aquí. Y nada, les aviso. Prontito, información del otro torneo que de también $1000 de premio y un montón de vídeos, algunos de ellos sorpresas que no he anunciado todavía. Gracias, gente, bonita semana, que jueguen mucho a Star Wars y nos estamos viendo aquí en Puente 3. Chao.